¿Estará prendida? A ver. Ahí está. No cabe duda que esto del YouTube me está emocionando, me está llamando mucho la atención. Pero bueno, antes que entrar a la red y hacer mis cápsulas, porque sí me gustaría hacer cápsulas para internet, pues bueno, primero tengo que tener un estilo propio, que creo que ese ya lo tengo definido. La cuestión de qué voy a hablar. Es algo muy importante, saber de qué voy a hablar. Pero para saber de todo esto, vamos a tener en este programa el día de hoy unos cuates que ya están inmersos en este mundo del YouTube, de la cuestión de los bloggers. Y bueno, vamos a conocer cuánto llevan dedicándose a esto de hacer blogs, qué han hecho para ser tan populares dentro de la red, realmente si se gana bien o no se gana bien. Y bueno, muchas cosas conoceremos de ellos, de la cuestión de ser bloguero. Pero ahora sí, aquí damos arranque a este programa que tiene que ver con ellos precisamente. Y bueno, yo pues voy a intentarla, a ver qué tal me sale. Pues están amigos. No, creo que sí. No. ¿Cómo? Hola bebés, yo soy Pepe. Y yo soy Teo. ¿Cómo están? ¡Ay, Charlie! ¿Ese es el tema? Este es el tema, amiga. Pensé que era una queja. En Colombia se empezó a circular debido a esa relación tan estrecha que tienes con Maluma, que había algo más allá. Oh, pero esperen, este micrófono no sirve. ¿Quién apagó el micrófono? Hola bebés, yo soy Pepe. Y yo soy Teo. ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo ahí en casita? Seguramente viendo este video de Pepe y Teo Como debe de todos ser. los domingos. Como debe. Oigan bebés, el día de hoy vamos a hablar de un tema magnífico. ¿De qué vamos a hablar? Un tema universal, un tema muy bonito que allá en casa siempre todo el tiempo están pidiendo. Hablen de esto porque yo estoy en esta situación, no sé qué. Y que nosotros hemos vivido también muy de cerca. El amor. El amor. Amiga, ¿el amor qué es para ti el amor? Amiga, ¿qué no es el amor para mí? El amor lo es todo. Sí, sin definición de Wikipedia. ¿Qué significa el amor? Afrodita. Afrodita, como de que no Dios agregue. No sé, chocolates, comida, sexo, todo es el amor, amiga. Es verdad, es muy bonito, es un sentimiento que bien sabemos rige al mundo, junto con otras cosas, pero el amor es muy importante. ¿El sexo y el dinero dices? También, pero hoy nos enfocaremos en el más bello de ellos. Amiga, ¿dónde estamos? ¿Qué está pasando ahora? No sé si llegué al lugar correcto, pero tú eres Pepe y tú eres Teo. Sí, así es. Oye, pues es un placer estar aquí con ustedes. Hola, oye, ¿quién eres tú? Bueno, mejor conocido en el bajo mundo como el Chox. Hola Choc, bienvenido a Pepe y Teo. ¿Qué pasas a saludar? Estábamos hablando del amor, ¿quieres comentarnos algo? No, pues, Cupido, ¿sabes? Siento que habla. exactamente, fui escupido para acá, precisamente del canal. Y bueno, caí con ustedes porque estamos haciendo un programa que tiene que ver con los blogueros. Y bueno, qué mejor que caer con ustedes porque en esta cuestión ustedes están muy bien reconocidos por toda la gente, ¿no? Pues se hace lo que se pueda, estas caritas son inolvidables, véanlas nada más. Y bueno, por acá, mi Teo, pues un placer estar aquí con ustedes, pero platíquenos, ¿cuánto llevan ustedes haciendo videoblogs? ¿Cuánto tiempo llevan? Llevamos justo el 28 de noviembre, cumplimos nuestros 5 años en YouTube, entonces ya vamos a nuestra fiesta de aniversario, porque 5 años se dice fácil, pero es mucho tiempo, es mucho trabajo, es mucha dedicación y muchas cosas que vivimos en esta experiencia de YouTube. A ver, platíquenos, ¿realmente qué es ser un bloguero? Pues el ser un bloguero es aquella persona que de repente dijo, ay, voy a prender una cámara y luego voy a editar un video y luego, ay, lo voy a subir a YouTube o a Vine, que ya no existe Vine, o a Vimeo o a algún lado para que la gente me vea, ¿no? Eso es ser un bloguero y como que compartir algo o hacer un contenido de calidad, divertido, que se suba a las redes sociales y así. Y lo que pasa con nosotros los videoblogueros es que nuestro contenido es muy real. O sea, es lo que somos. O sea, lo que hay aquí es lo que ves. O sea, no hay nada más, no hay un libreto, no hay como actuaciones. O sea, somos estas personas. ¿Es muy difícil ser bloguero? Sí es difícil. Sí es difícil. El tema es que de repente la gente que nos ve cree que es como, justamente como lo describió hace ratito Pepe, que es como, prendes la cámara, hablas y dices lo que tienes que decir, lo editas y lo subes y ya.
pero en realidad sí conlleva muchas cosas, ¿sabes? O sea, todo el trabajo detrás de escoger un tema, de ver de qué vas a hablar, de hacer conexión con los temas que ya tienes en tu video, con la gente que ya te está viendo. El trabajo de edición es muy complicado. De repente la gente dice, ay, pues es nada más corte, pero no es cierto. En realidad la mayoría de las veces es como, hay cortes, pero hay otras cosas, pero iluminación, pero no sé qué. Y ser constante con subir videos a YouTube es también, es un tema, porque es como un trabajo, es como que cada semana o cada día, porque hay algunos que se avientan diario, tienen que subir video cada 2 días. Sí es un tema de tener compromiso y disciplina y estarle como todo el tiempo detrás de hacer videos para YouTube. Realmente entonces se puede decir que los videoblogueros llegaron como para reformar y darle un giro nuevamente a los contenidos televisivos. Yo creo que sí. No creo que haya sido la intención inicial de los videoblogueros, o sea, de ninguno. Nadie se imaginó que iba a ser como una revolución de los medios y que nos íbamos a convertir en lo que ahora la gente ve. Pero sí creo que a través del tiempo la gente, como te digo, se va identificando con lo que tú haces, ¿no? Y le va gustando. Y lo importante de internet es que la gente tiene la opción de ver lo que quiere. Si a ellos no les gusta el contenido de Pepe y Teo, hay 450,000 otros bloggers que ellos pueden ver en cualquier momento, a cualquier hora, ponerle pausa, ponerle play. ¿Cómo ven hoy a las nuevas generaciones que están enganchadas con los blogueros? Porque hoy lo vemos con las nuevas generaciones que se les conoce como los millennials, ¿no? Ahí dice por acá. No que somos, sí somos. Si no me quites ese título. Joven no estoy, pero sí soy millennial. ¿Cómo de que no? Que realmente están muy enganchados con esta nueva era de todos los esta nueva era digital, como lo decías tú, pero que están muy enganchados con los youtubers. Pues es que te digo, es parte de todo. Cuando tú tienes la opción de ver lo que tú quieres y tienes te reflejas en alguien que está subiendo contenido a YouTube, evidentemente te vas a quedar en YouTube, ¿no? Evidentemente es lo que vas a querer ver y evidentemente es la manera en que vas a estar entreteniéndote, ¿no? En tu casa, en tu trabajo, en la escuela. Y pues está bien padre, o sea, está bien padre que la gente vaya avanzando conforme se va desarrollando la tecnología y vaya adoptando estas nuevas maneras de entretenimiento y de diversión y de también a veces educación, porque también hay unos youtubers por ahí que leen y que están... Hay unos de matemáticas. Ese no sabes cómo hubiera servido así en cálculo diferencial. No, bueno. Y te enseñan súper bueno. O sea, te enseñan súper bien así con gráficos y, o sea, pónganselo a sus hijos, ¿eh? ¿Cómo aparece él? No me acuerdo su nombre. Tú pon matemáticas para bobos o algo así. No, pero no, te juro, eso está magnífico. O sea, hay de todo. Y los temas, ¿cómo es que realmente se empiezan a seleccionar? Ahora, hay una escaleta, hay un guión. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo trabaja un bloguero? Porque la gente no tiene ni idea de... Ellos han de pensar que se pone la cámara, dale play y empezamos a hablar como merolicos. ¿Es así? Pues en nuestro caso sí. Pero es que somos muy ágiles de mente. Pero hay casos en los que hay gente que usa una escaleta como para llevarse así como de opening, luego tema, luego saluditos y luego bye, ¿no? O hay gente que sí usa un guión, hay gente que solo habla y habla y habla. Más bien depende de cómo se sientan ellos cómodos. ¿Hay una regla que se maneja de cuánto tiempo tiene que durar una cápsula? No, o sea, hay un estimado que sí te dice YouTube, oye, lo ideal es que tu cápsula dure de 2 a 5 minutos para que tú puedas, ¿sabes? O sea, para que sea más rápido y la gente lo vea. Pero en nuestro caso, nuevamente rompiendo las reglas de YouTube, tenemos videos que son hasta de 40 minutos, 3 horas, entonces... y también tenemos de 2 minutos. Entonces en nuestro canal ahí pueden ver. Y cuando hacemos videos de 2 minutos, bueno, la gente dice, ¡no! ¡Toda la semana esperando! O sea, 2 minutos. Yo quería 40. Entonces es como muy chistoso. O luego la gente así como que dice, ¡ay, 40! Y ya te ponen, bueno, pero se me pasaron como agua. Pero bueno, entonces realmente sí es un trabajo arduo, sí es un trabajo de estar en constancia. Es de estar en constancia, es de estar siendo súper agradecido con cualquier oportunidad que tengan, no ser personas groseras ni malagradecidas y siempre pensando y siendo muy creativos. Es un tema de creatividad. Claro. Sí, porque el bloguero siempre vemos que está como que no le puede parar el hámster. Le tiene que estar girando, porque como dices tú, tiene que estar de mente hábil. Sí, no, porque además de repente... Por supuesto que también haya blogueros que ya tienen un equipo de producción y tienen gente que les ayuda y todo. Pero la mayoría de nosotros somos nada más la gente que está enfrente de la cámara. Y el que ¿no? le pone play allá. Y el que le pone play allá y listo. Entonces,
cuando tienes un equipo es como muchísimo más sencillo de repente tener más temas y tener más cosas de que hablar. Cuando eres nada más tú, pues se convierte en un... ¿Y ahora qué voy a decir? Entonces sí tienes que estar como todo el tiempo pensando en qué vas a hacer, y qué le gusta a la gente, y qué no le gusta a la gente, y qué decir, y ahora en este por qué. Entonces sí es como complicado. Leer los comentarios. O sea, creo que eso también es justo lo que hizo el cambio de la tele al internet, vuelvo. Porque la tele, uno nunca podía decir, no me gusta, no me gusta. O sea, nada más, la gente ya sabe, o sea, los productores ya sabían que estaba malo, pero decían, X, Eso va a salir. X, mira lo que hago con tu opinión. Ya sabes. Y ahora es como de, no, ¿qué es esto? No me gusta. Y pum, manitos abajo, así todo. Entonces ahí tú tienes que ir viendo y escuchando la que la gente quiere. Y también, o sea, acoplando todo. Tienes que ser muy ágil de mente. Ahora, ¿qué le recomiendan a toda esta nueva generación, a esta oleada de chavos que se quieren dedicar a esto? Muchos lo ven como negocio, otros por quererse nada más hacer únicamente famosos, u otro porque de plano sí les gusta. ¿Qué les pueden decir a todos ellos? No lo hagan, miren, nos hacen falta muchos médicos. Porque se van dinero. Nos hace falta médicos, cirujanos, plásticos. No, no es cierto. Si quieren hacerlo, pues yo siempre digo que necesitan una buena cámara, una buena luz, porque la luz lo es todo, y un muy buen contenido. Claro, exactamente. Yo creo que eso es primordial para que funcionen tus videos. Es verdad, y ser original con lo que estás transmitiendo. Te digo, a final de cuentas, todos los blogueros tocamos los mismos temas una y otra vez. O sea, nosotros tocamos el amor, luego Yuya, luego Guavir. O sea, todos los que existen tocan el mismo tema. Pero si tú tienes algo diferente que ofrecer, si tienes como una personalidad diferente, si tienes como o sea, no sé, te ayudas de un moped o de lo que sea, solo con que seas original, está padre. Aquí se los dejamos y nosotros, mientras nos vamos con otros blogueros, porque hay muchos que tenemos que entrevistar. Yay. ¿Vale? ¡Vámonos! Pues a ver, vamos a ver qué encontramos por aquí, qué nos puede servir, porque esta cápsula que vamos a ver a continuación va a ser de mucho interés para ustedes porque se pueden construir cosas muy interesantes, pero bueno, vamos a ver qué nos sirve por aquí. A ver, esto, vamos a la cápsula. Hola amigos, pues nada, aquí presentando un poco lo que hemos estado trabajando desde el Faro de Oriente, Clubhouse. Y pues lo que tenemos aquí es más bien un desarrollo que empezó como desde la basura y empezó como a crecer, y a la fecha pues ya hemos podido como hacer buenos vuelos, ¿no? ¿Así? Ah. Bueno, lo que podemos hablar de este proyecto es que empezamos reciclando como componentes. Descubrimos que un poco los discos duros viejos tienen los motores muy parecidos a los de los drones, y empezamos a construir y a realizar diferentes tipos como de pruebas, ¿no? Estrellamos muchas cosas ni siquiera se despegaron del suelo, pero bueno, y si pues, la banda está interesado en querer construir o fabricar o armar cosas desde el reciclaje, pues vengan a Faro de Oriente y Clubhouse, pregunten ahí por Yuro, un servidor. Sayoli es un proyecto que nace a raíz de la necesidad de poder volar o seguir volando, ya que usualmente uno compra su dron, la mayoría quiere un dron pero no sabe para qué utilizarlo, y ya que lo tiene lo estrella y sigue sin saber para qué utilizarlo porque ya se estrelló, no puede volar. Entonces de ahí surge la necesidad de crear un dron que se puede estrellar y que sin embargo va a seguir volando. Invitamos a los niños de 10 años a 18 para que creen, innoven. De lo reciclado se puede hacer uno de estos proyectos, y invitar a la comunidad de niños para que puedan hacer sus proyectos innovadores. Si tienen dudas o preguntas, tenemos el Facebook, que es Clubhouse Faro de Oriente, y pues ojalá se comuniquen con nosotros.